¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Muchas gracias a todos los asistentes en este webinar. En esta oportunidad hablaremos sobre la permanencia y retención en la educación superior. Así que espero pues que esta charla, en este momento, pues ustedes puedan rescatar lo más que puedan de nuestros asistentes de lujo que tenemos hoy para poder evitar esto, pues que hoy por hoy es algo que todos nosotros siempre estamos en constante eh, pensamiento, siempre estamos ahí evaluando cómo evitar la deserción de nuestros estudiantes, ¿no? Me presento. La agenda se va a desarrollar de esta manera. Vamos a hablar un poco de Seidor para que sepan quiénes somos nosotros como integradores. También vamos a presentar analíticos, que justamente son los que tienen la herramienta de inteligencia artificial que nos va a ayudar justamente dentro de todas las herramientas que tenemos nosotros como institución académica, en cómo nos va a poder permitir identificar y obtener esos perfiles para sobre eso tomar decisiones acertadas, ¿no? En el panel de invitados también hablaré ya una pequeña semblanza tanto de Ángela Solís del OPN como de Julio Galindo de la Universidad Latina de Costa Rica. Y al último también habrá una sección de preguntas y respuestas para que por favor ahí, bueno, en realidad desde ahora ya podrían ir escribiendo sus preguntas y en esa sección comenzaremos a leerlas, ¿sí? Así que sírvanse a comenzar a escribir todas las consultas, inquietudes que tengan conforme se vaya distribuyendo este webinar. Importante también mencionarles que este webinar, como lo estamos realizando, va a ser más un conversatorio. Nos van a explicar también esos casos de uso, cuáles fueron esos painful, cuáles fueron esos requerimientos, necesidades iniciales y cómo pues la tecnología hoy por hoy nos ayuda a poder llevarlo, ¿no? De la mejor manera. Me presento, soy Francisco Ñato, yo dirige la línea de e-learning en Seidor. Nosotros como Seidor somos una empresa de tecnología. Llevo más de 10 años ya trabajando en el tema de educación a distancia, lo que es educación en línea. Hay experiencia como tal en diferentes temas respecto a contenidos, plataformas de las diferentes, ¿no? Moodle, Blackboard. Y hoy por hoy también todo esto va creciendo, porque como bien sabemos, no todo solamente es el LMS, también está el RP, el SIS, el CRM y todos estos componentes y justamente vamos a ver cómo estas herramientas de inteligencia artificial conversan con cada una de ellas. También experiencia en tema de diseño instruccional, coaching y consultoría, y hoy por hoy llevando pues ya por terminar el máster de e-learning en la UOC, Universidad de Cataluña. Como moderador va a estar también en esta presentación, nos va a acompañar Miguel Molina, él es el founder y CEO de Analyticus. Él es ingeniero de sistemas de información del Tecnológico de Monterrey en México, con diferentes especializaciones que justamente lo han llevado pues a conocer y a saber muy bien todo el tema de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Ha estudiado también en la Universidad de Essex en Inglaterra, ha tenido un emprendimiento en la Universidad de Berkeley, también programas ejecutivos en IES, y bueno, muchas otras universidades también, inclusive la Sorbona en París. Tiene experiencia en el campo de analítica de más de 17 años, lo que llevó pues que hoy por hoy ya lidere esta empresa, y actualmente es CEO de Analyticus, ¿no? Ha llevado a Analyticus a ser seleccionada inclusive por el Holon IQ en el 2020 como una de las compañías de tecnología educativa más innovadoras de LATAM, ganadores de LATAM y finalistas de los Global EdTech Awards en el 2017. Entonces, como vemos, estas herramientas avaladas pues por personas con experiencia nos permite justamente poder brindarles y que en el mercado existan este tipo de tecnologías que nos puedan ayudar. Como les decía, tenemos dos ponentes de lujo. Nos acompaña por la Universidad Privada del Norte, Ángela Solís. Ella es directora de Servicios y Experiencia Universitaria de la UPN. Es magíster en Administración de la Universidad Politécnica de Cataluña y licenciada en Administración de Empresas en la Universidad de Lima, aquí en Perú. Cuenta con experiencia en el sector educativo de más de 20 años. Ha sido jefa de asuntos estudiantiles en Cibertec y ayudando a reducir la tasa de deserción en 10% en el periodo comprendido entre 2005 y 2000. Y por ello, felicitaciones, Ángela, porque sabemos que este es algo también, y muchos de los asistentes seguro lo están viviendo, es algo muy complejo y un 10% es una tasa muy alta. Además de implementar programas de retención y apoyo estudiantil. También ha sido jefa corporativa de permanencia estudiantil en IPAE y actualmente lleva más de 9 años trabajando en UPN y se encuentra como directora de servicios. La UPN, bueno, hoy por hoy ya nos van a contar un poco más, utiliza Foresight, que justamente es la herramienta predictiva de estos factores de riesgo para evitar la deserción estudiantil y pudo actuar también para reducir la tasa de deserción universitaria de hasta 2% anual por los últimos 3 años. Muchos de los asistentes, vuelvo a repetir esta parte, saben que 2%, un 1%, un 2% significa mucho para la institución, ¿sí? Entonces, hoy también nos contarán sus
experiencias. Por otro lado, también nos acompaña Julio Galindo, él es director de Tecnologías de Información de la Universidad Latina de Costa Rica. Julio actualmente tiene un MBA y una licenciatura en TI, en Tecnologías de Información, entre otras certificaciones. Ha trabajado en 3 industrias, principalmente como educación, banca y tecnología, por más de 20 años, y como parte de su participación activa en la comunidad de tecnología educativa. También ha participado como consultor senior en la implementación de una amplia variedad de soluciones de transformación digital. Julio actualmente es un profesional con gran experiencia en la implementación de grandes proyectos de clase mundial que involucran aplicaciones educativas de lo que hablábamos: RP, CRM, LM, LMS, SIS, aprendizaje automático. También ha trabajado extensamente a nivel gerencial con universidades de México, Costa Rica, Chile, Brasil y Perú, y actualmente trabaja en la Universidad Latina y Universidad Americana como director de tecnología de información. Julio fue responsable justamente de las operaciones de TI en la región de América Latina para ejecutar la estrategia a corto y mediano plazo sobre la alineación estratégica comercial para uno de los grupos de educación superior más grandes del mundo. Así que bienvenido, Julio, muchas gracias también. Vamos a empezar entonces este webinar hablando sobre los integradores. Nos acompañan hoy por hoy, para que sepan entre los participantes, nos acompañan de diferentes países. Tenemos asistentes que están de Perú, de Chile, Argentina, Colombia, México, Ecuador, y por ahí también tenemos algunos de España, así que vamos a tratar de ser lo más abiertos posible al respecto para cada uno de los países que nos acompañan. Nosotros como Seidor justamente lo que tratamos es que cada uno de los países donde nosotros nos encontremos poder tener ese partner local, que les dé esa tranquilidad de poder tener un respaldo, una empresa posicionada que siempre va a estar ahí, no solamente por un tema de soporte, sino también la tranquilidad que el producto que al final uno confía cuando adquiere un servicio, pues pueda ser desarrollado de la mejor manera y con profesionales, ¿no? Tenemos ya más de 38 años en el mercado y eso es que justamente nos permite tener este tipo de portfolio orientado al educativo. Hoy nos vamos a enfocar netamente en lo que es las analíticas para el aprendizaje con Analyticus y todo el tema de lo que es evitar pues la deserción estudiantil, pero también hay diversos productos que justamente entre ellos se complementan, como el ERP, las plataformas LMS, ya sean de Blackboard o que vengan de Moodle, herramientas de antiplagio, videoconferencias, como hoy por ejemplo, estamos usando Zoom, accesibilidad, que es un tema muy regulado por el tema de herramientas que permitan tener, que sea accesible para todo tipo de personas con diferentes discapacidades. El tema de proctoring, un tema muy visto hoy por hoy en este nuevo mundo para la identificación facial al momento de hacer evaluaciones en línea. Administración y grabaciones de streaming. Claro, eso es muy importante también hoy por hoy en ese dolor de cabeza que podemos tener en dónde almacenamos nuestras clases de video, cómo generamos contenido asincrónico y demás, pues también existen diversas herramientas, como por ejemplo Spanopto, contenidos que hoy por hoy también se están haciendo de manera asincrónica, o ya sea por bibliotecas internacionales como McGraw-Hill, apps que nos permiten hoy por hoy evitar el bullying, o por lo menos darles espacio a los usuarios que puedan detectar si están sufriendo un acoso sexual, ya sea entre pares, profesores, alumnos y demás, también dar ese espacio. Y lo que vamos a ver ahora y nos vamos a centrar, y por lo que todos ustedes nos acompañan y les agradecemos nuevamente, es en el tema de analíticas para el aprendizaje orientadas netamente a lo que es la deserción estudiantil. Entonces, doy paso sin más a Miguel. Miguel, muchas gracias por acompañarnos y bueno, escuchamos todo lo que nos traje a contar. Un gusto. Muchas gracias, Francisco, y bienvenidos a todos. Y para arrancar, esto lo diré varias veces, muchas gracias, Ángela y Julio, por acompañarnos. Voy a ir bastante rápido en darles esta fotografía sobre Analyticus para que tengamos la participación de Ángela y Julio pues la mayoría del tiempo. Analyticus somos una empresa enfocada netamente en analítica para educación superior. Y Francisco, si quieres ir avanzando, en Analyticus tenemos 3 perfiles que conforman a la empresa: matemáticos, ingenieros de datos y especialistas en educación. Nuestras soluciones, que las comentaré muy rápidamente y alto nivel, corren sobre la plataforma de Microsoft, así como Seidor es uno de nuestros partners. Trabajamos muy cercano con otros partners en otros países, y en el caso de partner de tecnología, sobre la plataforma de Azure de Microsoft. Adelante, Francisco. Pues hemos venido trabajando en estos 5 años con diferentes instituciones, desde Estados Unidos hasta Chile. En estas últimas fechas hemos abierto brecha en Europa. Estamos trabajando ya también
en España con 3 instituciones y bueno, vamos a ir creciendo un poquito. UPN y la Latina de Costa Rica son instituciones con las que hemos venido trabajando. Como les comentaba, nuestro core es cómo podemos empoderar a través de la analítica a las instituciones educativas. Y en el mundo de la analítica, como ustedes saben, pues hay una ola tremenda en estas últimas fechas, pues de diferentes casos de uso que se pueden explorar. Y un mensaje que quiero dejarles es, dentro de este escenario eh, fatídico que ha sido la pandemia, desde una perspectiva analítica para educación, el escenario es ideal. ¿No? Nunca habíamos tenido tantos datos para analizar las huellas que van dejando los estudiantes como es ahora. Así que es el momento de darle superpoderes a las instituciones para, y ahora les voy a platicar los casos de uso, si quieres ir avanzando, Francisco, desde una perspectiva de éxito estudiantil, poder entender en esa jornada del estudiante, uno, ¿cuál es la probabilidad que tiene un candidato en convertirse? Dos, ¿cuál es la probabilidad que tiene un estudiante en abandonarme? ¿Y cuáles son las causas? Sobre esto hablaremos un poco más. Tres, el tema de student completion. ¿Cómo puedo darle la mano al estudiante para exponenciar su satisfacción, exponenciar su probabilidad de ser empleado, su retención, etcétera? Y evidentemente, al cerrar esta jornada del estudiante, ¿cómo puedo tomar a los exalumnos o a los estudiantes que están a punto de graduarse para darles una oferta personalizada que maximice su empleabilidad? Estas 4 soluciones las comentaré muy rápidamente. Adelante, Francisco. Desde la perspectiva de reclutamiento, el dolor de cabeza es muy claro. ¿Cómo puedo maximizar mi inversión en atracción para tener el mayor número de estudiantes posibles? La solución lo que hace es, número 1, cuál es la probabilidad que tiene el candidato en convertirse y cuáles son las variables que explican eso para poder optimizar mis campañas de reclutamiento. No voy a entrar en detalle, al final les dejaremos nuestros datos para quien guste un poquito más de información. La solución de retención, que es lo que vamos a hablar un poquito más el día de hoy, el corazón de la solución es integrar información de estos diferentes elementos que comentó Francisco, el RP, el SIS, el LMS, la información de perfilamiento, para crear una fotografía única del estudiante, entrenar modelos de Machine Learning y con eso poder hacer una predicción en el momento 0, en el momento semana 1, semana 2, semana 3, a lo largo del tiempo, la probabilidad que un estudiante nos abandone. Pasando al siguiente bloque de Student Completion, justamente cómo puedo lograr que el estudiante tenga los mejores resultados, maximizar las probabilidades de éxito estudiantil. Nosotros hemos creado una solución que le llamamos Portrait, que hay una caracterización muy profunda del estudiante, a diferencia de las otras 2 soluciones que son de Machine Learning. Esta es una solución de analítica cognitiva que toma principalmente del LMS, pues diferentes huellas que está dejando el estudiante que me permiten entender resiliencia, autoestima, temas emocionales, funciones ejecutivas, etc. Con esta fotografía intervengo de manera automatizada con ciertos micromensajes o nudges. Y ese es el rol que juega Max y Emilia. Y por último, y para cerrar esta jornada, pues está este engagement con los alumni o con los alumnos que están por decidir el camino que deben de seguir. Pasamos a la siguiente, Francisco. Y Career Planner lo que hace es que está justamente en la intersección entre qué competencias ha desarrollado el estudiante, qué competencias quiere el mercado y qué competencias me da la institución. De tal manera que al cruzar esas 3 cosas, yo le puedo prescribir al estudiante un curso que le ayude a maximizar su empleabilidad, que esté alineado con su perfil deseado de egreso y que la institución lo esté proveyendo. Y con eso cerramos el tono de las soluciones analíticas. Así que entrando en materia y abriendo la cancha para nuestros invitados, pues de nuevo, muchas gracias Ángela, muchas gracias Julio, gracias por acompañarnos y como ustedes saben, pues esto lo haremos como una charla completamente abierta y, y pues como se dice en inglés, vamos a pick on the brain de Julio y Ángela, ¿no? Habiendo dicho eso, pues Julio, veo que ya tienes tu cámara encendida. La primera pregunta que te tengo es, ¿cómo arrancó la Universidad Latina de Costa Rica esta jornada analítica? ¿Nos podrías compartir un poquito de cómo dijeron, vamos de Business Intelligence, es el momento de brincar a analítica predictiva? Claro, mucho gusto, Miguel.
Gracias por la invitación, un gusto para todos. Nosotros comenzamos con esta evolución hace un año, justo en medio de la pandemia, decidir cómo reteníamos a los estudiantes, porque veíamos este gran riesgo que estaba pasando en el mundo, ¿verdad? Entonces necesitábamos herramientas predictivas que nos ayudaran a dirigir muy bien nuestro esfuerzo para hacer la retención mejor calibrada. Entonces, lo primero que hicimos fue integrar estos sistemas, como bien dices, el SIS, nuestros LMS, tenemos 2 LMS, que es Moodle y Canvas, el RP, todos esos componentes y herramientas colaborativas las pusimos en un servidor en la nube y la conectamos a Analytics. Y Analytics hace la magia y nos regresa al CRM todo este análisis predictivo. Entonces, desde nuestro CRM podemos hacer el trabajo de retención mejor y mucho más afinado. Muchas gracias, Julio. Ángela, a ti tengo una pregunta muy particular. Tú vienes haciendo retención desde antes que le llamáramos analítica avanzada a la analítica avanzada. Pues en toda esta experiencia que has desarrollado desde la perspectiva funcional de cómo retener a un estudiante, ¿cuáles serían como los insights que tú podrías compartir entre los esfuerzos de retención que hacías cuando estabas en Cibertech a los que hoy haces desde UPN, en donde ya tienes esta suerte de herramientas? Gracias, Miguel, por la invitación, a Seidor, a Julio que nos acompaña y a todos ustedes, muy buenos días. Me has hecho reír porque efectivamente cuando uno mira para atrás, ¿no? Sobre cómo empezaron las cosas, la verdad es que el recorrido ha sido interesante y al principio, sinceramente, inimaginable. Cuando empezamos esto fue el 2005, con Cibertech, ¿no? Efectivamente. Y no había nada de analítica avanzada, pero en ese momento ya soñábamos con tener algún perfil de desertor y ver algunas características en las que podamos identificar a quienes darle ayuda, porque los recursos en todas partes son limitados, ¿no? No solamente recursos económicos, sino de tiempo, ¿no? De las personas que están a cargo del proceso, etcétera. Y eso fue un tema que lo teníamos muy, muy presente. De hecho, desarrollamos cosas internas o manuales como para poder segmentar, ¿no? En esa época era una locura, teníamos que cruzar muchos datos y había mucho tiempo humano invertido como para poder identificar con algún nivel de precisión que realmente nunca medimos en esa época, ¿no? Pero identificábamos algunas variables, cruzábamos información, sacábamos también un segmento de población a cual teníamos que abordar, que hacer seguimiento. Este tema de seguimiento nosotros lo tenemos pues desde los orígenes y lo que ha cambiado básicamente es la precisión, la tecnología, el avance que ha habido. Entonces, años más adelante con estos cambios tecnológicos, que no es mi core, ¿no? Yo represento acá más el lado funcional, el área que vela por la retención estudiantil en UPN, no el área de tecnología, pero son nuestros partners, ¿no? Nuestra área de tecnología, nuestros proveedores. Entonces encontré una persona que me dijo, yo conozco a alguien que te puede ayudar con eso, ¿no? Y creo que lo puedo mencionar, nos presentó Juan Ortiz, que tenía pues todo este background de analítica y fue como un socio de lo que imaginábamos, más lo que ya la tecnología tenía avanzado en analítica de datos y pudimos sacar los primeros motores, el primer motor de deserción, en este caso ya estaba en UPN para UPN, que fue realmente para nosotros como tener un sueño cumplido, ¿no? Así un poco de romántica es la historia con este tema, porque muchos hoy lo ven como algo natural, ¿no? Es más, se crean modelos por todos lados hoy, pero hablando de
yo te estoy hablando de hace 15 años, ¿no? Realmente eso todavía no se pensaba, no se imaginaba mucho. Y nos ha dado múltiples beneficios porque eh, el área se puede concentrar en lo que realmente genera valor, ¿no? En la atención de los estudiantes que tienen riesgos o problemas, y no tanto en el cálculo, en la operación, y antes era pues prácticamente probablemente un 50%, ¿no? De todo eso para poder llegar a generar el valor. Gracias por recordarme esa No, anécdota. gracias, Ángela. Y quiero hacer notar a los asistentes la fortuna que tenemos con este panel, porque tenemos dos caras de la misma moneda, ¿no? Ángela representando el área funcional y Julio el área de tecnología. Y al final, este tipo de soluciones, para que sea exitoso, pues va mucho más allá de un componente tecnológico analítico, ¿no? Hay una dependencia muy, muy fuerte para que esto no se quede como un reporte anecdótico. Y es, ahora el modelo ya te está dando los resultados, ¿ahora qué? Entonces, regresando ahora, brincando un poco de nuevo al área de tecnología, tengo una pregunta para Julio, y sé que en la audiencia pues hay mucha gente del área de tecnología. Julio, ¿qué retos identificaste tú que en este esfuerzo de integrar datos, de extraerlos, continuamente ahora estar sacándolos para correr el modelo analítico, para alimentar? Si pudieras pensar en dos o tres insights que has aprendido pues, en estos últimos o este último par de años y que pudieras compartir con la gente y dijeras, bueno, si esto me lo hubieran dicho antes, quizá hubiera sido más fácil. Claro que sí. Miguel, yo creo que el primer gran reto es la conversión de datos, porque los diferentes sistemas manejan diferente formato y encontrar todas esas llaves para poderlas extraer, transformar y luego cargar a analíticos, ese es el gran reto. Primero tienes que hacer una buena arquitectura de tus sistemas, un buen layout de la información que vas a obtener, que quieres obtener, porque al final, como bien decía Ángela, esto es para empoderar al usuario. Entonces tenemos que darle información útil, no más de la necesaria ni menos de la indispensable. Entonces, ese es el gran reto, una buena arquitectura y ese intercambio de datos entre los sistemas. De acuerdo. Muchas gracias, Julio. Y brincamos de nuevo al área funcional. Ángela, ¿cómo es el equipo ideal para operacionalizar una solución que predice la probabilidad de que un chico abandone? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son las mejores prácticas que tú has diseñado? Porque tú eres literalmente pionera en este tema, pues me atrevo a decir que en Latinoamérica. ¿Cuáles son esos tips que le podrías dejar a la gente en el equipo ideal una vez que tienes estos insumos para que tu iniciativa sea un éxito? Del equipo que va a directamente ya concentrarse en el seguimiento de la atención de estudiantes en riesgo, o como para desarrollar ese tipo de soluciones, empezar a No, desarrollar. No, ya una vez que tienes ese insumo, ¿cómo lo personalizas? Ya, ok. Eh, ya una vez teniendo una herramienta como la que nos proveen, vale decir, ya no nos tenemos que preocupar por los cálculos ni por los datos, ¿no? Ya los podemos consumir en forma directa. Nosotros promovemos y nos ha dado muy buenos resultados. Un número uno, no tercerizar, no tercerizar este servicio. Nosotros trabajamos con personal directo. Tenemos un equipo que está constantemente capacitado en la atención de estudiantes. Tenemos un modelo y un sistema como de contact center para la atención de nuestros estudiantes, ¿no? Yo creo que también va a depender mucho de las características de la universidad. Nosotros somos una universidad que hoy tenemos más de 100.000 estudiantes, 8 campus a nivel de Perú, ¿no? Entonces somos una universidad de un tamaño grande. Por lo tanto, el equipo que tenemos tiene que tener mucho foco en qué cosa es lo que va a trabajar y a quién se va a dirigir. Tiene que tener las herramientas, no solamente a nivel de información, sino las herramientas para poder hacer su trabajo. Y por esto es un modelo de contact center, ¿no? Hoy por hoy, nuestro equipo tiene un sistema de call center
Tiene también una plataforma donde registrar la información, que es valiosísimo. Si no, no tendríamos métricas de todo lo que se hace. Tiene también indicadores para revisar su mismo avance, su trabajo y de los estudiantes. Y tenemos pues los canales, otros canales de contacto, porque hoy por hoy los estudiantes no solamente reciben llamadas telefónicas, de hecho ni siquiera ya las usan tanto, ¿no? Entonces se mueven a través de WhatsApp, a través de chats, ¿no? O de otros mecanismos que nos permitan generar la interacción. Entonces, este equipo tiene que estar comprometido, tiene que conocer mucho de la institución, porque cuando entran en contacto con un estudiante, sobre todo un estudiante en riesgo, vale decir que es alguien que queremos ayudar y mantener. Tal vez el estudiante no sabe que tiene riesgo de desertar. Yo creo que eso es lo rico de tener esta información, pero sabemos que hay indicios de que esto puede suceder. Entonces, la idea es estar con él, acompañarlo para nosotros en el transcurso del ciclo académico y estar pendiente de su avance y enviándole mensajes o información de lo que vemos que puede estar en riesgo con él, ¿no? Si es un tema académico, económico, personal, brindarles estas zanahorias para que él las vaya utilizando, a pesar de que no reconozca o no tenga tomado una decisión de dejar de estudiar. Porque la verdad, nadie se matricula a un ciclo pensando que lo va a dejar, ¿no? Son las cosas que van pasando a lo largo del ciclo académico en que van cambiando a este objetivo del estudiante o que lo van alejando de este objetivo. Y este equipo, entonces, es responsable de ir ayudando a mantener esta brecha lo menos amplia posible, ¿no? Entonces, para nosotros, nuestro equipo de asesores, que les llamamos, es sumamente valioso, ¿no? Tienen que ser un perfil también de alguna forma con un poco comercial, pero con la suficiente sensibilidad para ayudar a los estudiantes, porque en el camino se encuentran con diferentes casuísticas, ¿no? Y los mejores asesores que tenemos son los que tienen ese mix adecuado para poder ayudar en las problemáticas de los estudiantes. Además de eso, pues necesitamos también, perdón, Miguel, adelante. Para cerrar, el equipo que lo supervisa, sí lo movemos más como un enfoque comercial, porque al final lo que necesitamos pues es generar también indicadores para la institución, ¿no? Generar valor. Claro. Ángela, una pregunta ligada a esto. ¿Ustedes han encontrado como algún ratio que digas por cada 5,000 estudiantes necesito un asesor, por cada 1,000 estudiantes un asesor? ¿O esto es un poco más como ha venido creciendo? Pues todos sabemos que UPN ha tenido un crecimiento muy, muy acelerado, ¿no? Pero no sé si el número de asesores está ligado de alguna forma con el volumen de estudiantes. Mira, más que el volumen de estudiantes matriculados, nosotros miramos la cantidad de estudiantes en riesgo que tenemos, ¿no? Nuestro equipo tiene el objetivo de tener un contacto muy cercano con la cantidad de estudiantes en riesgo. Actualmente estamos en el más o menos 5%, nuestras métricas van por allí. Y luego, inclusive bajamos al riesgo medio, ¿no? Eso sí, ya de acuerdo a la capacidad que podamos tener. Entonces, más o menos nuestro equipo tiene que estar, tenemos más o menos 20 asesores actualmente para una población del 5% de nuestra población actual, ¿no? Esos son más o menos los ratios que trabajamos en un ciclo académico. En épocas de matrícula es otras métricas, otra historia, todo es mucho más rápido, entonces ya tenemos otros ratios. De acuerdo, muchísimas gracias. Antes de brincar de nuevo con Julio, los que tengan preguntas en el Zoom, en la pantalla, hay un espacio que dice Q&A, Q&A, pueden irlas poniendo por ahí y yo iré tomando algunas de las preguntas para subirlas. Julio, volviendo a esta perspectiva tecnológica,
Yo no sé si nos podrías contar un poquito ese flujo de datos. Hablaste de algunos de los transaccionales que ustedes tienen, pero llevarnos, bueno, de esos transaccionales, ¿qué pasa? Luego, ¿qué pasa? Luego ocurre el modelo y luego cómo llega a la institución, hablando un poquito como en los sistemas, como para que la audiencia se pueda imaginar el flujo de los datos, ¿no? Ujú. La mayoría de nuestros sistemas están en la nube. Tenemos el sistema principal, el SIS, que sí está en nuestros servidores, por una razón de seguridad y de legislación en el país, por el tema de la información de los estudiantes. El RP está en la nube, el Canvas está en la nube, Moodle está en la nube, Microsoft, la plataforma colaborativa que usamos es Teams, obviamente en la nube, y nuestro CRM igual, lo mismo que Analytics. Entonces, el flujo empieza desde todos los días, desde por las noches se genera, extraemos data de estos sistemas y los vamos poniendo en servidores intermedios. Ahí hacemos un sanity check de cada una de esas plataformas y luego ya lo integramos. Todos esos servidores se conectan a un servidor final, son de tránsito, con el que conectamos a Analytics. Analytics se conecta a nuestro CRM, todos los días está pasando información, y el CRM tiene una portada de los estudiantes en riesgo, y este CRM lo pudimos integrar también a nuestro call center, a nuestro contact manager, que es de Cisco, y entonces cuando ese estudiante, el asesor identifica un riesgo, le hace una marcación directa, y el call center hace la llamada y lo conecta al asesor. Ese es así el tránsito de la información. Buenísimo, muchas gracias, Julio. Ángela, imagina que hay una institución que quiere arrancar su jornada analítica. No tiene nada, quizá ha hecho algunos esfuerzos por retener a los estudiantes, pero de manera más heurística. Así como, bueno, si el estudiante no ha pagado 2 veces, entonces es con el que hablan. Si se te acercara una institución y te preguntara, oye, ¿por dónde me recomiendas arrancar? ¿Cómo debería de arrancar? ¿Cuál sería tu recomendación? Primero, revisar qué información cuenta la institución, ¿no? Recordando también cómo nosotros iniciamos, eso creo que fue uno de los principales retos. Habría que ver o hacer una evaluación de cómo está la data, ¿no? Si la data está almacenada en algunas plataformas de la institución, cuán disponibles están, y si no están, dónde y de qué forma. Hoy ya hay formas de levantar, ¿no?, datos que no estén en una plataforma, ¿no? Cargas manuales, pero al final todo vale para empezar, ¿no? Una vez que tenemos identificadas qué tipo de datos tenemos, dónde están alojados, cuáles son nuestras principales fuentes, hay que revisar también cuáles de esas pensamos que tienen, ¿no?, un impacto en el tema de la deserción, porque son millones de datos, la verdad, que puede tener una institución, y nosotros por lo menos empezamos identificando las variables que nos parecen que estaban más relacionadas con el tema. Obviamente luego hay una evaluación estadística de esa información, ¿no? No es a priori, y se confirma, se valida si realmente esa data genera el impacto que necesitamos o no, ¿no? Pero creo que es muy importante del lado funcional también decir por dónde creen que hay información valiosa. Otro tema que es bien importante y a nosotros nos pasó es la limpieza de esa data, ¿no? Nosotros habíamos incorporado mucho la información, pero como necesitan información histórica, habían pues datos que no estaban muy bien o vacíos, ¿no? Los famosos nulls que les llaman, y habían errores que a veces también nos dificultaban este proceso. Nosotros tuvimos que hacer un gran trabajo de limpieza de los datos que se habían identificado como valiosos para que
el motor nos diera resultados pues lo mejor posible y confiables, porque si metemos insumos que no son de calidad, el resultado también no va a ser de la calidad que nosotros esperábamos, ¿no? Entonces, esos tres lados me parecen muy importantes al momento de iniciar, y luego tener un proceso que pueda conectar y trabajar con la información, porque en realidad la data lo que nos va a dar es el input de un trabajo que va a realizar un equipo, ¿no? Y este trabajo entonces tiene que ir de la mano. Podemos tener un input de mucha calidad, pero el proceso también tenemos que amoldarlo a esta nueva calidad de información, no seguir trabajando como veníamos trabajando. Y hay un tema cultural también acá detrás bastante fuerte, ¿no? Las personas, si estamos hablando desde cero, y también nos pasó, pueden no confiar en la información que vienen de los motores de riesgo, yo lo he visto claramente, porque no lo entienden, porque no lo ven, ¿no? Es algo bastante abstracto para el que no es de ese rubro, y sienten desconfianza, hay temor, inclusive a nivel intermedio o altos niveles de la organización pueden haber esta desconfianza de tener o incorporar estas herramientas y de ir a ojos cerrados con ella, ¿no? Pero la verdad es que luego de probarlas y tener los resultados es cuando realmente se puede apreciar el valor que generan, ¿no? No solamente el valor en recursos, sino el valor en los indicadores claves que puede tener la institución, en este caso las tasas de deserción. Muy bien, no, muchas gracias, Ángela. Y Julio, si te hicieran a ti la misma pregunta, institución que quiere arrancar su jornada analítica desde la perspectiva tecnológica, ¿qué consejo tendrías para ellos? Coincido totalmente con Ángela, la calidad de la información, encontrar las fuentes de información, luego el curar esa información, que sean datos, que se conviertan en información. Eso es lo principal, primer paso que hay que dar, porque si dejamos una buena información al motor de riesgo, lo que hace es hacer mejor, y esta máquina está aprendiendo. Entonces, conforme vamos calibrando todos esos algoritmos que tiene, basado en información relevante, real, entonces, obviamente, su precisión va aumentando. Y tenemos, entonces, sí más oportunidad de llegar al estudiante que esté más cerca, no solamente de abandonar, sino que veamos un comportamiento predictible de abandono. Entonces, yo empezaría por ahí. De acuerdo, muchísimas gracias. Tengo algunas preguntas adicionales, pero ya nos están empezando también la audiencia a compartir algunas preguntas, así que la voy a leer en voz alta y el que guste la responde. Nos la comparte César Burga y dice, tenemos estudiantes que dejan definitivamente su carrera, pero también tenemos otros que pueden dejarla por un tiempo y luego volver. ¿Cómo se tratan estas causísticas en la analítica? ¿Se consideran a ambas como una sola deserción o se las trata como dos tipos diferentes de deserción? No sé, Ángela. Ya, ok. Más que ver cómo se tratan estas casuísticas en la analítica, nosotros por lo menos sí lo tratamos como diferentes tipos, ¿no? Para empezar, si estamos hoy, lo que nos dicen nuestros modelos de deserción es quienes de repente no van a continuar estudiando. Nosotros todavía en este momento no podemos saber si va a regresar después, ¿no? Entonces lo tratamos por lo menos en dos fases, ¿no? Uno, evitar que se vaya de este ciclo, ¿no? Porque a pesar de que hay indicios de que se vaya, nuestro trabajo es justamente contrarrestar este riesgo. Si ya no podemos evitar que se vaya y no se matricula en el siguiente ciclo o se retira, ¿no? Para hablar en términos ya más de lo que significa esto dentro de una universidad o una institución educativa, la otra fase es cómo hago que regrese, ¿no? Entonces, yo entendería que deberían ser diferentes modelos, ¿no? Otro modelo que probablemente revise y analice en todos los desertores quienes tienen características o probabilidad de retornar, ¿no? Como en una fase diferente,
Y para estos, nosotros también tenemos un trabajo, ¿no? En UPN hay un trabajo también de identificar a estos estudiantes que quieren regresar, y hay todo un proceso de atención para ellos, ¿no? Y en realidad, por lo menos en nuestro caso, gracias a Dios, tenemos una tasa alta de retorno, ¿no? Tal vez por el perfil de nuestra población, que es otra variable muy importante, ¿no? Cada universidad tiene un perfil de estudiante. En nuestro caso, son pues estudiantes que normalmente no pueden estudiar sus 5 años de corrido. Dejan la universidad por un tiempo y luego tienen que regresar. Ahora, ¿cuánto tiempo la dejan? También hay otro riesgo implícito, ¿no? Claro. Y yo ahí lo que podría agregar es, desde la perspectiva del motor analítico, como empezarías esta jornada es definiendo qué es el abandono. Abandono es un chico que se va durante 2 ciclos, o abandono es un chico que se va durante un ciclo. Y el motor analítico lo entrenas con esa lógica. Entonces, de esa manera, respondiendo a la pregunta de César, pues evitarías pues ese bloque. Les tengo una pregunta un poco futurista, Julio y Ángela. Es el año 2025. Evidentemente, cada vez estamos teniendo más datos de los estudiantes, hay muchas más huellas que están dejando los estudiantes, el mundo de analítica está creciendo. ¿Cómo se imaginan, en su bolita de cristal que tienen ahí sobre su escritorio, cómo se imaginan la jornada analítica de las instituciones educativas dentro de 5 años? Por la parte de tecnología, las herramientas de Big Data, ¿no? Se están interconectando todo el mundo, entonces posiblemente no sea muy lejano que también podamos integrar información que venga de los celulares, de otros medios, otras redes, inyectemos toda esa información a nuestros sistemas, pero sin un buen almacenamiento de esa cantidad de datos, tanto estructurados y no estructurados. Ese va a ser el gran reto, el que podamos ver, inclusive leer videos, ver videos y ubicarlos, y que eso todo nos dé un insight del comportamiento del estudiante. Yo lo vería así, para mí es el futuro. Sí, bueno, alineado a lo que dice Julio, ¿no? Ya estamos viendo que hay un avance pues bastante grande en este rubro, la integración de todo lo que tenga contacto con el estudiante de una forma automática, tener esa información disponible. Otro reto, y me parece que debería entrar, es que no solamente los datos duros y fríos, ¿no? Sino también cómo se siente, qué aspira, qué quiere, una parte más personal e individual, porque finalmente estamos hablando de seres humanos, ¿no? Y al ser humano lo mueve mucho también lo que tiene, lo que cree, por qué hace las cosas. Eso puede cambiar mucho, sobre todo en este tema que estamos hablando de persistencia, ¿no? Ante unas mismas condiciones, un estudiante que tiene su convicción mucho más fuerte, puede avanzar respecto a otro que no. Entonces la parte emocional, personal, me parece que es sumamente valiosa, y es algo en lo que todavía no hemos podido integrar este mundo de datos más duros, notas, cursos, avance, versus lo que soy, lo que quiero, ¿no? Pero ya se está empezando un poco esta confluencia, y a nivel de, para hacer un símil, ¿no? Es como, y en el lado positivo, es como poder ser un Netflix, ¿no? Entender a nuestros estudiantes como Netflix probablemente entiende el nivel de consumo de nuestras películas. ¿Para qué? Para darle un servicio a un nivel de personalización y customización de lo que él necesita, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto. Probablemente se pueda lograr antes del 2025, ¿no? Espero que sea así. Una pregunta más. ¿Cómo sienten que han cambiado los esfuerzos de retención en las instituciones educativas pre-pandemia y cómo van a ser post-pandemia? O sea, para el 2022 pensemos que
la pandemia ya quedó atrás. ¿Cómo ven esta diferencia? ¿Va a ser igual a como lo hacíamos en el 2019, el 2022, o va a ser diferente? ¿Qué opinan? A ver, voy yo. Bueno, para nosotros la pandemia en principio significó un cambio drástico respecto a cómo veníamos haciendo las cosas, ¿no? Definitivamente la crisis hizo que le pongamos mucho más atención a ciertos detalles, a poder también tener que tener un panorama completo, mirar mucho más data junta, ¿no? Interrelacionarla, porque era complicado entender lo que nadie entendía, ¿no? Y tratando de encontrar una ruta sobre esto. Entonces, los aprendizajes que nosotros tenemos es caminar mucho más de la mano con la información, ya no solamente utilizamos, por ejemplo, la información que nos da nuestro motor de riesgo. Para nosotros ha sido también incorporar tecnología, ¿no? Que casualmente fue por un tema de la pandemia que nos obligó a rápidamente incorporar tecnología, mejorar procesos, pero se van a mantener en nuestro proceso actual. El profundizar un poco más sobre las problemáticas de nuestros estudiantes, ¿no? No solamente con los datos, sino tratar de ahondar un poco más con él y tratar de volcar toda esta información en etiquetas o en registros de información para poder cuantificarlo, ¿no? Yo creo que más que un cambio radical, lo que nos ha hecho es tratar de sistematizar todo esto y no solamente tenerlo como una buena práctica para algunas variables, sino que hoy probablemente hemos triplicado los registros de información que hacíamos durante una llamada, ¿no? Durante una llamada podíamos nosotros tipificar 3 variables que para nosotros éramos críticos, si continúa o no, qué problema tiene y si le ofrecía alguna solución. Hoy tenemos que registrar mucha más información porque necesitamos entender qué cosa le estaba pasando y qué cosa podía pasar en los siguientes días, en las semanas. Y eso nos ha dado, creo que, bastantes beneficios sumado a los canales de información. En el equipo, por lo menos antes de la pandemia, no teníamos integrado todo el contacto digital que tenía el estudiante, ¿no? Y eso también nos ha ayudado mucho. Buenísimo, Ángela. Y la misma pregunta se la vamos a pasar a Julio. Antes voy a hacer un pequeño comercial. Recuerden, si tienen una pregunta, póngala en el Q&A. También van a recibir ahorita un link para una pequeña encuesta para que la puedan ir respondiendo. Ya estamos hacia el final de nuestra sesión. Entonces, pueden ir ahí si quieren respondiendo. Y Julio, la misma pregunta. Prepandemia, pospandemia, ¿cómo ves este mundo? Bueno, definitivamente ya no va a ser lo mismo a la prepandemia. El mundo cambió, el comportamiento de consumo de servicios cambió. Ahora los estudiantes buscan cosas inmediatas, respuestas inmediatas, pero también están, al menos en Costa Rica, están buscando, hay una fuerte inclinación para regresar, para seguir socializando con el docente, entre el mismo grupo de estudiantes, pero será paulatino, ¿no? Será tal vez un modelo de enseñanza híbrida, donde habrá estudiantes conectados desde su casa y unos cuantos estarán presenciales y así estar alternando. Nosotros ya estamos, arreglando las aulas para ese escenario híbrido. Claro, ahora ya se acostumbraron los estudiantes a tomar la clase cuando quieren, desde donde quieren, y difícil ahora retirar eso, ¿no? Sí. Es un punto bien interesante. Pues, Julio, Ángela, les queremos agradecer muchísimo. Yo disfruté muchísimo esta charla, estoy seguro que la audiencia también. Gracias por acompañarnos. Estoy seguro que tendremos otras oportunidades de seguir todavía discutiendo existencia. Muchas gracias. Francisco, si quieres cerrar con la información de contacto, para el que tenga preguntas adicionales, explorar un piloto, explorar una prueba de concepto, pues estamos completamente a la orden.
Gracias de nuevo, Ángela. Gracias, Julio. Gracias a todos. Francisco. Muchas gracias, Miguel. Sí, bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Gracias, Ángela, de parte de Seido. Gracias, Julio. Gracias, Miguel. Gracias a todos los asistentes. Esperamos que pues haya sido una mañana muy fructífera para todos. Hayamos aprendido de estas experiencias. Encantados de apoyarlos si es que tienen alguna, pues, alguna necesidad puntual. Voy a poner en pantalla los contactos para que ustedes puedan escribirnos. Ese es mi correo. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente a todos. Nos estamos viendo. Bueno, y hasta el próximo webinar. Muchas gracias a todos. Hasta luego.